El tema un poco que quería comentaros, y ahora empezaremos a hablar, es de Maxwell y de las ecuaciones. Luego resulta que vosotros, para celebrarlo, pues también aparecen, ya en el programa aparece Maxwell y aparecen por ahí ecuaciones. Entonces, bueno, quería primero hablaros de ello, después revisar lo que realmente Maxwell dice y después, al final, comentar lo que nosotros entendemos por las ecuaciones. Esto es básicamente lo que querría hacer. Y si me permitís, después de tantos años de dar clase, estar sentado no me resulta muy cómodo. Voy para allá. No sé, ¿está bien? Ya está abierto. Vale, gracias. Ahí tenéis una primera imagen, que es la que os he querido poner, de los dos grandes hombres de la ciencia y de las dos grandes obras que de alguna manera la compendian. Hay 200 años de tiempo entre ellos y sobre todo lo que producen son dos libros que de alguna manera son, digamos, el compendio de toda la ciencia de aquel momento. Los principios de Newton, ahí los tenéis en latín, y Maxwell, que ya escribe en inglés. Ahí ya está el cambio. Maxwell escribe en inglés y escribe el tratado, que es de alguna manera... Normalmente estas dos obras se siguen conociendo. Si buscáis en Amazon o si buscáis en estos libros, encontraréis que el libro sigue todavía vivo. Lo podéis encontrar, lo podéis comprar. La edición de Dover sigue estando, bueno, aparte que está digitalizado, hay réplicas, Google, lo que queráis. Y el tratado, de alguna forma, es el libro. Pero bueno, ninguno de nosotros hemos manejado el tratado, aunque realmente fue el que hizo la difusión de todo el electromagnetismo en Europa. Y Hertz es después el que lo utiliza, y en fin, están ahí todos los conocimientos. Antes de entrar en más detalle, querría ubicaros un poco el personaje y dónde está, y después hablaremos de lo que hace. En su vida, quizá lo podéis ubicar, ya que casi todos somos o bien físicos o ingenieros. El nacimiento de Maxwell está asociado con el nacimiento del telégrafo y su muerte está asociada con el nacimiento del teléfono. O sea, básicamente su vida la podéis ubicar entre el telégrafo que se inventa y se empieza a desplegar y ya está en pleno apogeo su desarrollo cuando ocurre todo esto, y su muerte con más o menos, es decir, al poco de instalarse ya o de nacer el teléfono. Por lo tanto, ese es el contexto. Pero él no es un ingeniero, él no está relacionado para nada con ese tipo de tecnologías. Él lo que es un científico en todo el sentido de la palabra. Este es el primero de los aspectos. El segundo es qué hace Maxwell. Antes de entrar en ecuaciones, qué es lo que él hace y por qué se le reconoce junto con Newton como los dos grandes, digamos, hombres de la ciencia clásica, de la física clásica. O sea, hasta el siglo XX, inicios del siglo XX, con toda la mecánica cuántica y todo el cambio de relatividad que se produce hasta ese momento, toda la física, todo el mundo macroscópico, toda la comprensión de la naturaleza en el que vivimos, los humanos, se la debemos en gran medida a ellos. Bien, pues lo que él hace es, de alguna manera, es recopilar y unificar todo el conocimiento que hay hasta ese momento. ¿Y quiénes son anteriores a él o quiénes le preceden? Pues nombres que casi todos conocemos: Coulomb, Poisson, ¿de acuerdo? Ohm, Faraday, Cavendish, si vais mirando, Ørsted. Y es coetáneo con otros y le van a seguir, sobre todo después, ya los de las grandes aplicaciones. Hertz, Marconi, no digamos también los de las grandes aplicaciones en el mundo eléctrico, Edison, Westinghouse, Tesla, todos ellos de alguna forma van después. Pero él, sobre todo, lo que hace es unifica
todo el conocimiento que hay hasta ese momento del mundo eléctrico y del mundo, digamos, magnético electromagnético. Esto un poco por centrarlo desde el punto de vista de lo que hace. Hasta ese momento todo lo que sabía o todo lo que se conocía básicamente provenía de dos líneas. Uno, cargas y las fuerzas que interactúan entre esas cargas, y corrientes y las fuerzas que se generan o se producen entre corrientes e imanes. Por un lado tenemos un mundo eléctrico, por otro lado tenemos un mundo electromagnético o magnético, si queréis, porque están asociados. Incluso se desarrollan distintos sistemas de unidades. El sistema gaussiano o CGS, que algunos de los más viejos de aquí hemos conocido y en algunos de los libros estaban, y cada uno de esos sistemas van por separado y son completamente diferenciados. Esto desde el punto de vista del contexto más o menos en el que él se encuentra. Él es un hombre genial. Maxwell es un genio que no solamente se le conoce por el electromagnetismo, sino porque tuvo, como todos los grandes de aquella época, múltiples intereses en óptica, color, luz, de alguna manera, cómo se combinan, incluso en la exploración del ojo, la exploración de la mácula, en la retina, esto también está asociado con él. En teoría dinámica de gases, las distribuciones en estadística, era no solamente un físico, sino un matemático muy bien dotado también. Desde el punto de vista estadístico, hay la distribución de Maxwell-Boltzmann, también la tenéis. Incluso llega a modelar con respecto a los anillos de Saturno distintas formas de que pudieran estar hechos, si eran sólidos, si eran gases, y llega a la conclusión que es son materia suelta, si queréis, son elementos que son estables únicamente si son trozos de materia que están orbitando, y es conocido por varias de estos temas. Pero nosotros hoy vamos a hablar de esto. El libro es del año 73, pero su aportación es anterior, es prácticamente 15 años antes. Y os he elegido para hablar de él, a ver si no me equivoco, un artículo. El título del artículo es una Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. Él es James Clerk Maxwell, y así aparece en todas partes. Clerk era el apellido de su padre, pero con una herencia le añaden después el nombre de Maxwell. O sea, el Maxwell aparece asociado posteriormente al nacimiento de su padre por un tema de herencia. Como siempre en esa época os podéis imaginar que la ciencia era una actividad de la gente adinerada, de la aristocracia o claramente de la nobleza. No era un asunto popular, cosa que realmente ha cambiado. Y él forma parte también de esa élite. Es escocés, pero ya en la época que estamos hablando, principios de los años 60, él ya está, en ese momento, es profesor del King's College, había estudiado en Cambridge, y es Fellow de la Royal Society. O sea, de alguna manera, él ya es una persona reconocidísima en este sentido. Llevaba ya unos 3 años, 4, trabajando sobre todo en temas ya propiamente electromagnéticos, e incluso ya había postulado la existencia de las corrientes de desplazamiento. Eso ya lo había hecho. Pero en este artículo es importante porque habla primero del campo electromagnético. ¿Esto qué significa? Significa que por primera vez introduce el concepto de campo, cosa que a nosotros nos sigue costando a todos. Yo creo que una de las dificultades con el electromagnetismo es poder ver el espacio, tener una representación del espacio, de lo que ocurre, del espacio físico en sí, y además superpuesto a ello de todos los vectores y el comportamiento de esos vectores. El concepto de campo aparece aquí, lo introduce aquí, porque hasta entonces se consideraba, al igual que pasaba con la gravedad, que dos cuerpos, entre ellos hay una acción a distancia y unas fuerzas. ¿De acuerdo? Pero Maxwell hace intervenir en ese modelo que esas fuerzas, esa acción, también se hace por el medio. El medio de alguna manera ha de intervenir en esa acción también. Es como si para ir
desde una carga o un cuerpo cargado a producir un efecto en otro, de alguna manera el medio está intermediando en ese proceso. E introduce el medio e introduce el campo y le da al final incluso es donde se acumula o donde se puede guardar energía. El medio puede tener energía y no es solamente una acción a distancia. Y después introduce el nombre de dinámica en el sentido de que esto significa que hay entre medias, en ese medio hay una materia, es el éter de lo que en el fondo está hablando, que también puede de alguna forma moverse o puede soportar ese tipo de ondulaciones. Este es el artículo. El artículo lo podéis encontrar, lo podéis descargar en internet sin ningún problema. Esta es la identificación del documento. Luego os dejo el listado de las transparencias, no hay ningún problema con ellas. Ahí lo tenéis. Y fijaros, a los que ahora estáis sufriendo con el tema de publicaciones, fijaros la historia. Se le entrega el 27 de octubre, lo lee el 8 de diciembre y se publica el 1 de enero. O sea, si estáis sufriendo con el IE Cubo y demás, pues bueno, haceros fellows y entonces pues, es posible que ganéis algo de tiempo en el proceso, ¿no? Pero es un discurso leído, está escrito y está publicado y esto es un poco lo que ahí está. Entonces, yo os voy a hablar de este artículo porque realmente es el que creo que compendia toda la historia de las ecuaciones, donde aparecen también las ecuaciones. Vamos con él. Todo el artículo lleva este encabezamiento, es decir, todas las páginas, y es grueso, todos es realmente el profesor Maxwell hablando sobre el campo electromagnético. Él está hablando del campo electromagnético. Y tiene una extraordinaria introducción. Os aconsejo que la leáis porque está muy bien escrita. Es decir, si vais a escribir artículos, todos nos enfrentamos que pongo en la introducción, ¿no? Y posiblemente es la parte más importante del artículo, ¿no? Es decir, donde describe el estado del arte, es decir, dónde está, qué ha aportado cada uno. Ahí va leyendo, de alguna manera, si lo lees, son, me parece que 6, 7 páginas, es largo. Va describiendo el estado del arte, dónde está, los problemas que hay, las propuestas, y de alguna manera el nicho que él después va a ir a llenar cuando él introduce básicamente las ecuaciones y el concepto de campo. Es una introducción que está muy bien escrita, incluso ahí describe ya, lista cuáles son las ecuaciones y ahora las veréis. De las 7 partes, yo no os voy a comentar más que la introducción muy brevemente, la parte tercera, que son las ecuaciones, y después hablaremos de la luz, que es, digamos, la gran aportación. Fijaros si ves los temas siguientes, está hablando de inducción, está hablando de condensadores, está hablando de bobinas, básicamente, ¿no? Entonces, volver a ponerlo el año 64, estamos hablando del año 64. ¿Qué estaba pasando en el mundo nuestro en el año 64? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista eléctrico? Pues básicamente las líneas telegráficas estaban ya desplegadas. Es decir, en el caso de España estaban unidas todas las capitales de provincia con Madrid. Se habían tendido cables telegráficos ya con las Islas Baleares. Iba uno de Jave a Ibiza y otro de Mallorca a Barcelona. Ya estaban en operación, eso ya estaba funcionando. Para ello, ¿qué instrumentos había? Es decir, ¿de qué se disponía básicamente? De pilas, asociadas, las podéis asociar con Volta. ¿Qué más podría haber? Bobinas, condensadores, cables. Es decir, y no solamente estaba haciendo eso, sino que en ese momento habían empezado a tenderse, aunque con fracasos, no sería hasta un par de años más tarde, que se tienden con éxito los primeros cables telegráficos entre Europa y Estados Unidos. O sea, ese es un poco el momento. Por lo tanto, la tecnología del momento es en el fondo la que tenéis ahí. Pilas, bobinas, condensadores, interruptores y cables. Esto es un poco lo que hay. Pero Maxwell no participa en eso. Sí participa, y es coetáneo, Thomson, Lord Kelvin, que este sí que está implicado de lleno en todo el proceso del tendido de los cables.
o Siemens, que está fabricando el aislamiento de los cables para poder tenderlos, o Kirchhoff, que estaba de alguna manera con las ecuaciones circuitales. Al mismo tiempo que se plantea esto, se conocen ya las ecuaciones de los telegrafistas, que son las que de alguna manera estudian las líneas de transmisión. Y se conocía también, por Kelvin, se conocía también los transitorios en líneas telegráficas. De alguna manera se había analizado ya muy a fondo la aplicación, pero quedaba la parte científica. Y la parte científica aquí la tenéis concentrada en esta parte. Bien, si entramos en ella, en la introducción y la tercera parte, lista perfectamente cuáles son las ecuaciones. Son 8. Para él las ecuaciones son 8. Y las va listando en este orden. Las numera, y esta numeración ABCD es la que veréis después en las propias ecuaciones que os he reproducido. La primera y la más importante, esta es la aportación de Maxwell. Aparte del concepto de campo, esta es la gran aportación. La relación que hay entre el desplazamiento eléctrico, en ese momento no se conoce cuáles son los elementos constitutivos de la materia. El electrón llega más tarde. Entender cómo están hechos los átomos, esto es todo posterior. Ahí solamente tenéis un mundo macroscópico, pero sí se conocían lo que eran las ideas de polarización, cómo de alguna forma las cargas en dieléctricos podían redistribuirse. Era un poco como aparece ese término asociado. Las corrientes de conducción y cómo la corriente total es la combinación de ellas. Esto es el gran mérito de Maxwell. Introduce la corriente de desplazamiento. Con ello explica cómo se puede cerrar un bucle de corriente por dentro de un condensador, evidentemente, y otros muchos más casos. Y también, de alguna forma, simetriza las ecuaciones. Hace de alguna forma que las ecuaciones que manejamos sean tan simétricas. Después relaciona las líneas de la fuerza magnética, luego entenderéis qué son estos elementos, con los coeficientes de inducción de los circuitos. Esto ya, y él va reconociendo quién aporta esto. Ahí estamos hablando de Faraday, básicamente. Después está la relación entre las corrientes y los efectos que producen y cómo se miden. Toda la parte del magnetismo es importante por el propio desarrollo en sí, científico, pero también por un interés comercial grande. De alguna manera, la navegación es dependiente del conocimiento de fenómenos magnéticos y, por lo tanto, hay interés siempre en ellos. Después ya, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz en función del movimiento del cuerpo? Es decir, si se mueve un circuito en un campo, ¿qué efecto se produce? Esto es la cuarta. La quinta liga el desplazamiento eléctrico con la fuerza electromotriz. Va así ligando cosas, corriente eléctrica con la fuerza electromagnética. La siguiente relaciona la electricidad libre en cualquier punto con los campos, en su entorno. Fijaros que sigue hablando de la vecindad, es decir, no es ya solamente los elementos en sí, sino el espacio el que va interviniendo. Y por último, ¿cuál es la relación entre lo que es las cargas libres o la electricidad libre y las corrientes? En total, esto viene de la introducción, dice, son 20 ecuaciones con 20 variables, pero que dependiendo de los problemas, no todas intervienen. Es decir, hay redundancia, él reconoce que hay redundancia y de alguna forma las tiene que relacionar. Bien, si seguimos, aquí está la primera. La primera que él liga, que es la que denomina la ecuación de las corrientes. Primero, esta es la notación que usa. Corrientes eléctricas. Las define correctamente, son densidades de corriente. Es la corriente que atraviesa una sección transversal. Nosotros utilizamos frecuentemente J para ellos y normalmente le ponemos si son libres, si son de conducción, si son de convección, chorros de lo que sea, chorros de carga, pero son todo este tipo de corrientes. Y las numera componente a componente.
no usa una notación vectorial en este momento. Después sí que la va a utilizar, pero aquí no la utiliza. El segundo parámetro que él describe es el desplazamiento eléctrico. Le asigna esas tres componentes y en rojo tenéis como nosotros le llamamos hoy en día. ¿De acuerdo? Es el vector D. Y luego tiene la corriente total, que es esta misma primada, y las escribe de esta forma. Tres componentes y ahí las tenéis. Fijaros que usa una notación que no es habitual para nosotros. Nosotros usamos derivadas parciales, pero esta es la forma. Bien, esta ecuación es esta. Que la corriente, la densidad de corriente total son todas las corrientes libres de conducción, todo, ley de Ohm, lo que queráis, más la corriente de desplazamiento. Esta es la primera de sus ecuaciones y la primera de las ideas importantes. La segunda, la ecuación de fuerza magnética. Define la fuerza electromotriz. Este es el campo E para nosotros, aunque la fuerza electromotriz a veces es ambigua el uso que se hace de ella, porque a veces es potencial, a veces es, o voltaje si queréis, a veces son campos. Después, el siguiente, y este es un vector importantísimo en las ecuaciones, el momento electromagnético, este es el potencial vector A. Pero este es como le denomina. Después viene el campo magnético, que él lo describe como una fuerza, lo asocia con fuerza, con intensidad, y usa alfa, beta, gamma para ellos. Y después define el coeficiente de inducción magnética, que es la permeabilidad, pero que es la relativa. El valor es 1 para ahí. Esto conlleva que en las ecuaciones después aparezca o no aparezca la velocidad, dejando aparte la racionalización de 4pi, que en la forma de escribir las ecuaciones pueda aparecer la velocidad de la luz o no aparezca según cómo se definan los parámetros, todo va cambiando. Y él lista, esta es la forma en que el artículo lista las ecuaciones. Y esta es la forma en que nosotros las escribimos. Este es, ¿lo conocéis? Es B, es la inducción, y este es el rotacional del potencial vector. Esta es su forma. Pero él no hace aparecer la inducción magnética, él usa el potencial vector en todo momento, en las ecuaciones, pero así va. La tercera es la ecuación de corrientes, donde usa la definición que hizo antes de la corriente total para asociarla con el campo magnético. ¿De acuerdo? Esta ley en parte era conocida y la conocemos como la ley de Ampère, y esta es la que a veces se le nombra como Ampère-Maxwell, porque lo que hace es añadirle ese término, y ahí lo tenéis. La lista de esta manera, estos no dejan de ser más que las tres componentes del rotacional, y después tiene el 4pi porque tiene racionalizando, dando vueltas. El 4pi anda siempre para arriba, para abajo en todas estas ecuaciones. Por lo tanto, esta es su tercera ecuación, que es una ley antigua, una ley conocida, pero que él la completa. La cuarta, de la fuerza electromotriz. Esta es quizá de todo lo que veáis hoy, es la más curiosa de todas. Primero, porque está interesado tanto en aplicarla a circuitos o a elementos que están fijos, como aquellos en donde hay movimiento, donde el circuito se mueve. Y la escribe de esta manera: introduce el potencial eléctrico, el potencial vector, es decir, el momento electromagnético, la fuerza electromotriz, el campo eléctrico, y el campo magnético. Y escribe la ecuación de esta manera. Fijaros que estos son componentes de velocidad, están derivadas con respecto al tiempo. Hasta aquí derivadas. Y estas son las componentes de A, las componentes de potencial escalar y esta. Si la escribís en forma compacta, me parece que el puntero sea... Bueno, está un poco débil el puntero. Si la escribís en forma compacta, tiene esta forma. ¿La reconocéis los electromagnéticos de la sala? Hacer una cosa, pasarle la mu que tenéis aquí a h. Y esto es V por B. Es una de las cosas que él dice, que la fuerza depende no solamente de la posición de las cargas, sino de cómo se están moviendo. Y luego, todo esto, si vais a las ecuaciones anteriores, es el campo eléctrico. Nosotros esta ecuación no la conocemos como una ecuación de Maxwell hoy en día.
Si la multiplicáis por la carga y cambiáis E por F, esa es la ley de fuerza de Lorentz, que siempre manejamos. Son las fuerzas eléctricas y magnéticas que produce una carga cuando está en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético. Pero es una ecuación que es lista, es la cuarta de sus ecuaciones. ¿De acuerdo? La quinta, esta es conocida. Está hablando de elasticidad eléctrica. Esta es básicamente la permitividad, la constante dieléctrica. También se conocía en ese momento ya los índices de refracción, se habían medido. Y campo eléctrico y desplazamientos eléctricos. Bueno, esta tampoco forma parte hoy en día de las ecuaciones que nosotros escribimos, sino de las constitutivas del medio. Es la relación entre el campo eléctrico y la inducción. Y nosotros la escribimos normalmente de esta forma. Esta la reconoceréis también con otro nombre. Es la ley de Ohm. ¿Vale? Entonces aquí liga la resistividad, aunque nosotros últimamente el tema de resistividad, el nombre se ha ido perdiendo para hablar más siempre de conductividad, la liga con las corrientes de conducción y con el campo eléctrico. ¿Vale? Y aquí tenéis la ley tal como está escrita. Olvidaros de los signos, hay realmente siempre problemas en temas de notación. La ley de Gauss la tenéis aquí, donde define por un lado la densidad de carga, y la define de esta manera, la cantidad de carga eléctrica positiva libre contenida en una unidad de volumen, le llama E. Para nosotros hoy en día es ρ, y los desplazamientos eléctricos. Y escribe la ecuación de esta forma, y ahí tenéis la ley que todos conocemos como ley de Gauss. Y ya otra conocida, donde liga las cargas con las corrientes con otra ecuación a la cual nosotros le damos el nombre de ecuación de continuidad. O conservación de carga, como queráis, pero básicamente es la ecuación de continuidad. Estas son sus ecuaciones y la forma en que él las describe y las lista. En total son 20. Cuando después ya va al tratado, unos años más tarde, ya lo formaliza más, y fijaros en los símbolos que él usa. Las ecuaciones después las vuelve a escribir, son las mismas notaciones que he estado utilizando, y ahí tenéis lo que lista. Normalmente sigue usando letras góticas, y aquí las tenéis. Primero, el radio vector. Él usa ρ para el radio vector. Nosotros con frecuencia usamos R, X y Z. A, esta es la letra A en este alfabeto, es el momento electromagnético. Este es el potencial vector. Y de hecho, si os buscáis por qué el potencial vector ha llevado siempre el nombre de esa letra A puesta, en parte es porque en esta lista que tenéis aquí, fijaros que A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, las tenéis el alfabeto listado. Y ahí tenéis cómo las va asociando. Usa el potencial vector, la inducción magnética B, la corriente total J, el desplazamiento eléctrico D. Estas son las letras que habéis visto en las ecuaciones. La fuerza electromotriz, que este es F, el que ahí lo tenéis. Después usa para fuerza otra vez la fuerza electromotriz es E, la F para fuerza mecánica. Usa G o ρ derivado para velocidad, H para el campo magnético, en fin, corrientes, ahí tenéis la notación que en el fondo ha perdurado. Esa es la que seguimos manejando. Eso en cuanto a vectores, y en cuanto a escalares, estos son los que usa. El potencial eléctrico define uno magnético, la densidad ρ de carga, la densidad magnética, no se conoce en ese momento los elementos constitutivos de la materia. Usa C para conductividad, K para la constante dieléctrica, mu para la permeabilidad. Esas son las letras que él usa. Y esas son las 20 ecuaciones que heredamos de Maxwell. Luego al final volveremos a ellas para explicarlas algo más. ¿Qué más hace en ese artículo? Bueno, en ese artículo
sigue y más adelante lo que hace es coge las ecuaciones tal como las tiene y las combina. Las combina como prácticamente hemos hecho todos para sacar la ecuación de onda. Y supone que tiene una onda con cosenos directores LMN, se propaga con una velocidad v. Y escribe, dice que entonces todas las funciones las puede escribir de esta manera, pero esto es lo que normalmente nosotros usamos. K por R menos la velocidad por el tiempo, es decir, es el término que define una onda. Y coge las ecuaciones, las va ligando y saca inmediatamente una ligadura que le conduce a una primera cosa. Y es que todas las soluciones de estas ecuaciones simétricas que tiene son ondas en las cuales los campos son transversales, son perpendiculares al coseno director de la dirección de propagación. Ahí tenéis la primera prueba de que tiene una onda TM, cosa que él sabía ya que ocurría también con la luz. Por lo tanto, primero encuentra la ecuación de onda, la resuelve formalmente, aunque no encuentre la solución, pero sí dice que la onda tiene que ser de ese tipo. En el proceso halla la velocidad de propagación de esa onda y con los sistemas de unidades que tiene, le resulta que está ligado con la constante dieléctrica y la permeabilidad a través de esta ecuación y él saca la velocidad de propagación. Y lo grande que viene es que conoce ya cuánto valen estos parámetros, porque ya se habían medido, y encuentra que esto es la velocidad de la luz. Más o menos la velocidad que se estimaba que tenía la luz, que se estaba midiendo la luz en aquel momento. Y por lo tanto él dedica la parte esta del artículo a hablar de la luz. ¿Qué información se tenía entonces? Bueno, primero se habían medido esos parámetros y daban un valor en torno a 310.000 metros por segundo, lo había hecho Weber. ¿Y de dónde venía estas medidas? Si os lo preguntáis. Venían de lo siguiente. Por un lado, el sistema, digamos, electrostático, el sistema eléctrico de unidades, que era el que ligaba fuerzas con cargas, y por otro tenía el sistema, el gaussiano, el otro, el sistema electromagnético, que ligaba corrientes con fuerzas, es decir, cargas con fuerzas, corrientes con fuerzas. Cuando se establece la ligazón entre ambos, el parámetro que liga los dos sistemas de unidades, el parámetro de escala, es una velocidad que se mide. Se intenta medir mediante medidas eléctricas y se miden esos parámetros y resulta ese valor, que es precisamente, dado que en el aire la mu vale 1, pues Maxwell encuentra que su velocidad de propagación es esa velocidad. Pero también se había medido ya la velocidad de propagación de la luz, tanto en aire como en agua. Lo había hecho Fizeau. Y también se había medido por Foucault, más gente estaba midiendo la velocidad de la luz, también midiendo aberraciones desde el punto de vista de señales de luz que llegaba de fuentes, digamos, del universo, de estrellas, en función de la órbita de la Tierra. Básicamente, esta era la idea. Y tanto los dos franceses que tenéis aquí habían llegado a valores de velocidad de propagación de la luz de este orden de magnitud. ¿Qué intuye Maxwell? Y esta es su gran apuesta, es lo que de alguna manera es lo que define el genio, que es capaz de ver algo que otros no habían visto. Que si esa velocidad electromagnética y la que se está midiendo de la luz es del mismo orden de magnitud, entiende que tendrán error, pero que son del mismo orden, por lo tanto no va a buscar precisión absoluta, sino dice, son del mismo orden, ¿y qué concluyó? Que es la misma, y que por lo tanto llega a la conclusión, y aquí lo describe, es el párrafo que tenéis, el artículo está listado, dice, ese valor fue medido la descarga de un condensador, básicamente ayer hablábamos, condensadores ya se conocían, empezando por la botella de Leyden, se conocían los condensadores, midiendo a través de un galvanómetro cómo se descargaba, y ahí dice, el único uso que se ha hecho de la luz en el experimento era para ver los instrumentos, es decir, no era para hacer nada. Y luego dice, el valor que encuentra Foucault lo obtiene a través de, básicamente son experimentos del tipo de interferometría, ya os podéis imaginar, donde
se podían usar ruedas dentadas, pero Foucault lo que usa es un espejo. Dice, es un espejo que rota y entonces ve cómo cambian las interferencias. Y dice, y el experimento de Foucault solamente es óptico mientras giraba un espejo y la luz iba y venía, y ahí no se usó para nada electricidad y magnetismo. Por tanto, si esos dos experimentos, que son completamente separados, me llevan a lo mismo, concluyo esto. La concordancia es tan buena que yo, de alguna manera, digo esto. La luz, en el fondo, no es más que una perturbación electromagnética, es del mismo tipo. Y lo postula, y lo dice. ¿De acuerdo? Si luego vais a mirar los experimentos de Hertz, ¿qué intenta hacer Hertz después? Generar ondas de radio, onda radioeléctrico con cilindros parabólicos, con polarización bien definida, y ver que se comporta, esa onda hertziana, ese haz de radio, se comporta exactamente igual que la luz, que puede ser reflejado, que puede ser refractado en un prisma de asfalto, un prisma bien sólido, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo, con un polarizador, unas varillas verticales, puede conseguir que la polarización pase o bien a 45 o se bloquee completamente. Es decir, él de alguna manera lleva a que la gente después intente comprobar que eso que está ahí, de alguna forma, es lo fundamental, que la luz no es nada más que un elemento más de toda esa familia. Este es el final del artículo y un poco por resumiros, ahí son los tres aspectos fundamentales. Por un lado, el concepto de campo, corrientes de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo, velocidad de propagación de esas ondas y los efectos de la luz. Hasta ahí es hasta donde él llega. ¿Me vais a permitir? Tengo un minuto. Me voy a permitir haceros una broma. A ver si recupero el y haceros una pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que os he contado? Porque evidentemente esto es lo que todos sabemos que son las ecuaciones de Maxwell, pero estas no son las ecuaciones que Maxwell escribió. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado entre esto y lo que de alguna manera habéis visto ahí? ¿Queréis revisarlas? Vamos por orden. La primera ha cambiado. ¿Por qué razón? Pues ya no aparece el potencial vector A, sino que aparece un campo magnético potente. Ahí lo tenéis. La segunda ya estaba ahí. ¿De acuerdo? Esta no es de Maxwell, es de Faraday. Esta es de Gauss, de alguna manera. Esta. Y aquí sí que ya la tenéis. Esta es la grande. La última estaba también, ha cambiado el rotacional de A, os ha traído a ella. ¿Quién hace esto? ¿Qué cambio hay entre eso y esto? Hay uno, es evidente. Es la aparición del cálculo vectorial. ¿La aparición de quién? De los vectores como una entidad bien estudiada, de los operadores vectoriales, que ahí los tenéis bien definidos,
Maxwell realmente, más que divergencias, a veces usaba la convergencia, el inverso. Es decir, nosotros usamos lo que de alguna manera diverge, pero no hay ninguna razón, igual que hay una fuente y un sumidero, ¿no? Por lo tanto también acaba llegando a otro sitio. Los operadores están los potenciales, tenéis casi todos los elementos, pero esta información. ¿Quién hace esto? Básicamente Heaviside, con Hertz, Gibbs también está por medio, pero sobre todo Heaviside. Heaviside, a diferencia de Maxwell, era un ingeniero, una persona que estaba trabajando, y un matemático, trabajaba para la compañía de telégrafos inglesa. Y tiene una historia que es interesantísima de ver, porque fue el que de alguna manera analizó también las líneas de transmisión y fue el primero, otras muchas cosas, por aquí de alguna forma lo conocéis. Es el que analiza las líneas y las carga con bobinas, aunque no se lleva la patente, lo burlan de alguna forma y la patente se la llevan unos americanos, Camber y Pupin, que al final son los que por ahí se llevan el dinero. Pero Heaviside formaliza, él publicaba mucho en una revista que era The Electrician, el electricista de alguna manera, ¿no? Y de hecho es el que analiza muchísimos de estos temas. Formalmente estas son las ecuaciones y como veis realmente lo que Maxwell hace es unificar, dar consistencia a todo el conocimiento electromagnético y a partir de ese momento esto es intocable. El mundo macroscópico, eléctrico y magnético está definido por esto, más, ¿quieres? Las otras 4 ecuaciones que faltan por ahí, que son la ley de Lorentz, la relación entre el campo magnético y la inducción, el campo eléctrico y la inducción, la ecuación de continuidad. Básicamente esas son las ecuaciones. Esto es lo que hay. Cuando yo encontré hace 50 años las ecuaciones de Maxwell, las conocí así, después las vi así en sistemas CGS y bueno, después imaginaba de todo tipo. Fue realmente un placer, porque yo no conocía gran cosa de ellas cuando estaba en la Escuela de Madrid y permíteme, Enrique, que te reconozca que fue un periodo de aprendizaje, no Enrique Paje está aquí, Javier Vara, Enrique y yo, al final dedicamos bastantes años del tiempo que nos dedicaba a una carrera relativamente poco exigente en esfuerzo y tiempo a estudiar este tipo de cosas. Y sobre todo a estudiar lo que menos entendía, que era un poco cómo se comportaban los campos, que eran los campos, y cómo se comportaban todos estos operadores. Por lo tanto, después de 50 años hacia atrás, pues bueno, hoy he vuelto a reencontrarlas y es un placer haber estado con vosotros.